Últimamente se ha escuchado bastante de Bielorrusia en todos los titulares. Sin embargo, la situación que se reporta acerca del país no es ninguna novedad. Por así decirlo, el pueblo bielorruso aún no conoce lo que es vivir en un sistema democrático pleno, por lo que las presentes manifestaciones son solo la erupción de siglos de represión. ¿Te interesa repasar su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Se sabe que el territorio bielorruso fue poblado por la cultura de la cerámica de bandas, existente durante el Neolítico entre el 5500 y 4500 a.C. Asimismo, los nómadas cimerios, etnia indoeuropea de dudoso origen y documentada por el historiador griego Heródoto, también habrían pasado por Bielorrusia alrededor del 1000 a.C. Hacia el 500 después de Cristo aparecerían los eslavos, siendo Bielorrusia uno de los presuntos lugares de origen de estos pueblos. A las tribus que permanecieron en el área se les comenzó a denominar como eslavos orientales, y su origen es a veces relacionado con los pueblos bálticos. Durante mucho tiempo, ambos pueblos permanecieron sin formar algún estado organizado. De hecho, los bálticos habrían ocupado Bielorrusia hacia el siglo III después de Cristo, pero siendo finalmente empujados hacia las costas del mar Báltico. Durante los siglos siguientes, los eslavos orientales habrían resistido invasiones provenientes de Asia, tales como los hunos y ávaros, quienes ocuparon el territorio pero sin poder expulsarlos. Los eslavos orientales formarían su primer estado organizado en el 879, conocido como el Rus de Kiev, el cual es considerado por ucranianos, rusos y bielorrusos como su origen. Este estado fue fundado por el príncipe varego, como le decían a los vikingos de Suecia, Oleg de Novgorod, de la dinastía Rurik. Durante su máxima expansión, abarcó desde el valle del río Dnieper hasta el Mar Blanco. Más que un estado unificado, la Rus de Kiev fue una federación de tribus eslavas orientales, que se fueron convirtiendo en pequeños estados medievales. Los eslavos dejarían sus creencias paganas desde el 980, cuando el gran príncipe de Kiev, Vladimiro I, es bautizado en el cristianismo ortodoxo para contraer nupcias con una princesa bizantina como símbolo de paz. La Rus de Kiev se debilita considerablemente hacia el 1136 con la separación de la República de Nóvgorod, predecesora de la actual Rusia. Sin embargo, no se desintegraría oficialmente hasta 1240 debido al avance del poderoso imperio mongol de Gengis Khan, quien consigue el avasallamiento de diversos estados del este de la federación. En el caso de Bielorrusia, el estado más relevante que ocupaba su actual territorio fue el Principado de Polotsk, uno de los pocos miembros de la Rus que no estuvo bajo el dominio mongol, pero que poco a poco fue cayendo bajo la influencia del Gran Ducado de Lituania, fundado en 1236 en las costas del mar Báltico y el cual fue adquiriendo más poder. Lituania anexaría oficialmente todo el territorio de Polotsk hacia 1397, para luego expandirse hasta adquirir un gran territorio. Esto representó la unificación económica, política y cultural de todas las tierras habitadas por bielorrusos. Para ese entonces, los gobernantes de Lituania y el Reino de Polonia formaron una unión personal que les permitió mantener la hegemonía en la región. Esta se hizo más fuerte en 1569, cuando mediante la Unión de Lublin se forma la Mancomunidad Polaco-Lituana. Esta recibió algunas amenazas del entonces zarato ruso, quien pretendía recuperar los antiguos territorios de la Rus de Kiev. Sin embargo, la Mancomunidad pudo retener las tierras, que incluían toda Bielorrusia y gran parte de Ucrania por mucho tiempo. Esto representó la división de los eslavos orientales. Mientras que los rusos continuaron su expansión hacia el este, bielorrusos y ucranianos que no tenían un estado propio se fueron diferenciando cultural y lingüísticamente. Con el tiempo, fueron conocidos como rutenos. Más específicamente, a la región de Bielorrusia se le conoció como la Rutenia Blanca, por lo que su nombre actual hace referencia a este color. Con el tiempo, Polonia se fue imponiendo como la nación hegemónica de la Mancomunidad. El polaco se convirtió en la lengua oficial y la religión católica se fue expandiendo. Sin embargo, los campesinos mantuvieron el idioma ruteno y la fe ortodoxa,
que se conservó en el pueblo bielorruso hasta la actualidad. Por otro lado, Polonia comenzó su declive en el siglo XVII tras varias derrotas contra sus enemigos suecos, rusos y prusianos. La mancomunidad polaco-lituana recibió su estocada final tras la insurrección del líder militar polaco contra la influencia rusa, Tadeusz Kościuszko, lo que representó la tercera partición de Polonia, cuyo territorio completo fue repartido entre Rusia, Prusia y Austria. En cuanto a Bielorrusia, pasaría a ser parte en su totalidad del Imperio ruso, quien completó su objetivo de anexar el antiguo territorio de la Rus luego de varios siglos. Al igual que su predecesor, Rusia aplicó una campaña de rusificación del territorio bielorruso, prohibiendo la enseñanza del idioma en la educación pública y promulgando el cristianismo ortodoxo, consiguiendo así borrar toda influencia polaca en el país. Sin embargo, ante la tremenda similitud entre ambos idiomas, los bielorrusos fueron adaptando ambas culturas, que a la larga estaban bastante relacionadas entre sí. No obstante, con el despertar de los nacionalismos del siglo XIX por toda Europa, fueron surgiendo algunas facciones pro-polacas. Destaca el levantamiento de enero, en la que algunos polacos, lituanos, bielorrusos y ucranianos se alzaron contra el dominio ruso. Uno de los líderes de esta sublevación fue el bielorruso Konstanty Kalinowski, quien fue ejecutado luego de que el levantamiento sea reprimido. A inicios del siglo XX comienza la caída en picada del Imperio ruso, el cual se dio durante la Primera Guerra Mundial. A medida que Rusia era derrotada por los alemanes en el frente oriental, estalló la Revolución Rusa, que significó el fin de la dinastía Románov y el inicio de la Guerra Civil. Los territorios de Bielorrusia fueron anexados efímeramente por Alemania, quien los denominó como Oberost en 1917. Mediante el Tratado de Brest-Litovsk, la República Soviética de Rusia cede diversos territorios, entre ellos Bielorrusia, quien se proclamó como la República Popular de Bielorrusia y cuya soberanía sería respetada por Alemania, quien la veía como un estado colchón. Sin embargo, las potencias centrales fueron vencidas poco después, Brest-Litovsk anulado y Bielorrusia queda a merced de sus vecinos, la renaciente Polonia y la Rusia soviética. Esto desencadenó la Guerra Polaco-Soviética, que concluyó con la victoria de Polonia. Las condiciones del cese al fuego se establecen en la Paz de Riga, mediante la que los territorios de Bielorrusia y Ucrania son divididos, mientras que la parte occidental de ambos países quedan bajo la soberanía polaca. La parte oriental pasa a formar parte de la futura Unión Soviética. El periodo de entreguerras significó una nueva época en la que los gobiernos dominantes intentaron asimilar a los bielorrusos. Mientras los del este se fueron adheriendo al sistema comunista, siendo denominados como la República Socialista de Bielorrusia, los del oeste vieron sus iglesias ortodoxas cerradas por el gobierno polaco. Sin embargo, esto no sería posible, ya que con el Tratado de No Agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética poco antes de la inminente Segunda Guerra Mundial, se da la invasión a Polonia por ambos frentes, que termina con la ocupación soviética de la parte occidental de Bielorrusia. De esta manera se da el inicio de la guerra en Europa. Sin embargo, Alemania ignora el acuerdo y emprende la invasión de la URSS, siendo Bielorrusia el primer territorio en ser conquistado. Es aquí cuando se inicia el Plan General del Este, que incluía una limpieza étnica para poder germanizar los territorios bielorrusos, ahora parte del Reich Commissariat Ostland. Y en efecto, se estima que el 25% de los bielorrusos, entre civiles y militares, perecieron durante la guerra. Como ya debes saber, los soviéticos logran remontar y vencer a los alemanes tras la conquista de Berlín en 1945. Esto significó la recuperación total de sus territorios, incluido Bielorrusia, cuya República Soviética fue restaurada. De esta manera, Stalin intensifica la política de sovietización de Bielorrusia, aislándola de cualquier influencia occidental. Lo anterior ha tenido repercusión hasta la actualidad, pues el ruso sigue vigente como uno de los idiomas oficiales del país, siendo usado por el 70% de la población, es decir, es incluso más hablado que el mismo bielorruso. En 1986, Bielorrusia fue el principal afectado tras el incidente de Chernobyl, pues al ocurrir a solo 16 kilómetros del país,
se llevó casi el 70% de la contaminación. Ante la decadencia soviética y hechos como el descubrimiento de una tumba masiva en Kurapati llena de víctimas de la gran purga de opositores políticos de Stalin, los bielorrusos comienzan a buscar su independencia. Esto coincide con la caída del muro de Berlín y el inicio de la desintegración de la Unión Soviética. De esta manera, Bielorrusia declara su independencia en julio de 1990, aunque aún conservando el nombre de la República Socialista Soviética. En 1991, el presidente bielorruso Stanislav Shushkevich firma junto a los presidentes de las repúblicas soviéticas de Rusia y Ucrania el Acuerdo de Belavesa, mediante el que la URSS es oficialmente disuelta en favor de la Comunidad de Estados Independientes, de la que hicieron parte solo algunas de las ex-repúblicas soviéticas. El año clave de la historia bielorrusa contemporánea es 1994, cuando Alexander Lukashenko, de origen campesino, vence en las elecciones luego de que muchos se sintieron identificados con él. Desde entonces, el presidente, autoproclamado como el último dictador de Europa, se ha aferrado a los métodos soviéticos de represión para mantenerse en el poder, a la par que mostraba un gran acercamiento a Rusia. Tras 26 años en el poder, Lukashenko ha vuelto a arrasar en las elecciones con el 80% de los votos, luego de vencer a la líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya. Estas elecciones han sido tildadas de fraudulentas, por lo que los bielorrusos han salido a las calles en multitudinarias protestas desde mayo del 2020. A pesar de que este alzamiento ha sido duramente reprimido por las fuerzas del orden de Lukashenko, el pueblo bielorruso no desiste de las protestas, con la esperanza de alcanzar un sistema democrático que hasta la fecha no han podido presenciar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los bielorrusos obtendrán su libertad? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!